placer estar llegando hasta sus hogares con un programa más de Café Sinar. Queremos agradecerles que ya por más de 2 meses hayan estado acompañándonos en el análisis continuo, de minuto a minuto, del tema de esta campaña electoral que ya está prácticamente en su fase final. Recordarles que estamos llegando a sus hogares a través de las frecuencias del canal 13, las repetidoras 8 y 10. Estamos también llegando al mundo por sinar.go.cr y por supuesto, usted nos escucha, si va a salir de su casa y quiere seguir oyendo este programa, nos escucha por 101.5 en Radio Nacional. Le damos los buenos días a doña Elki Méndez. Qué placer estar con Elki otra vez compartiendo esta mañana. Igualmente, Alan, bastante contentos de estar una vez más aquí con ustedes en Café Sinar y por supuesto llevándoles a ustedes datos muy importantes. Y en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito acerca de la última encuesta que se generó y la primera de este año, ya bastante cerca de las elecciones presidenciales, para que usted vaya manejando no solamente ideas, no solamente información, sino también datos importantes para tomar esa decisión tan importante para el futuro, por lo menos de los primeros 4 años que vienen a continuación. Vamos a saludar también en redes sociales a nuestra compañera Diana Vázquez, quien tiene información importante de usted que está en su computadora. Gracias, Elki. Alan, muy buenos días. Un placer estar de nuevo con ustedes aquí en Café Sinar. Recordarles que estamos a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook Sinar Canal 13 y también en el Twitter @Sinar13 con el hashtag Café Sinar. Como lo dijo Elki, vamos a estar hablando de la encuesta publicada el día de ayer. Así que queremos conocer su opinión. El día de hoy tenemos expertos analizando la encuesta, así que usted puede hacerle sus consultas y también dejarnos su opinión a través de las redes sociales. Los estamos esperando en el Facebook Sinar Canal 13 y en el Twitter @Sinar13. Bueno, y es que los datos que nos refleja la encuesta de Sid Gallup que se hizo para Repetel y para La República, nos arrojan algunos números que ya son interesantes de analizar en este proceso, Elki, y la verdad que creo que es oportuno que veamos en pantalla cuáles son esos datos para entrar ya de manera directa. No, antes tal vez saludamos a nuestros invitados, ¿verdad? Claro, creo que sí. sería lo propio en este caso, saludar a don José Carlos Chinchilla, sociólogo y analista político, una persona muy respetada en el país, su criterio y su opinión es muy respetada. José Carlos, tenga usted muy buenos días. Un gusto estar en Café Sinar, realmente un gran trabajo el que han hecho y un placer compartir con nuestros oyentes y quienes nos acompañan en esta mesa. Y también es un placer saludar a un politólogo muy reconocido en el país, se le reconoce por ser directo, por ser concreto, por decir las cosas tal cual son, don Claudio Alpizar. Bienvenido a Café Sinar. Muchas gracias, Alan, un placer estar con ustedes y con la teleaudiencia de este interesante programa. Muchas gracias. Vemos los gráficos, revisamos los gráficos de cómo fue que o los datos que emanaron de esta encuesta de Sid Gallup. Y vamos a decir, como bien lo dicen los datos, y vamos a hablar en primera instancia, de que don Johnny Araya aparece con 39%, claro está, 39% de la gente decidida a votar. Correcto, don Johnny Araya con 39% de la gente decidida a votar. Vamos a recordar aquí mismo que la encuesta anterior, Elki, estaba en 37%, lo cual quiere decir que aumenta 2 puntos según la misma encuesta Cigano. La última en diciembre, pero también seguido de Johnny Araya se encuentra José María Villalta con un 26% de los encuestados y por supuesto de los que ya dijo Alan están decididos a votar. Hay un dato interesante con respecto a José María Villalta y es que en este caso sí más bien descendió en su nivel porque en la última encuesta de Sid Gallup también contaba con un 32% de los que ya estaban decididos a votar. El siguiente dato es el de don Otto Guevara, que tenía 18%, o tiene 18%, y en la anterior encuesta tenía un 15%, lo cual quiere decir que está subiendo pues 3 puntos. Bueno, y es que continúa la tendencia de los 5 primeros candidatos políticos, recordemos son 13, pero son 5 los que están repuntando y seguido se encuentra Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana con un 7%, quien según los datos de la última encuesta también o de la anterior a esta, era un 9% lo que sumaba. Y don Rodolfo Pisa, que
El dato nos da un 5% y anteriormente se decía que tenía un 6%. Señores, ustedes son los especialistas. De ustedes queremos oír los criterios. ¿Qué opinan de esta última encuesta, don José Carlos? Bueno, hay algunos datos que a uno le parecen que pueden ser realmente verificados y otros que le generan a uno alguna duda. El que don Johnny creciera, me parece que es algo, son 2 puntos, está dentro del margen de error, que es más de 3%, de tal manera que podría ser que haya crecido y podría ser que siga estancado, porque está dentro del rango de error. Igual, de alguna manera, podemos entender cómo José María Villalta baja, porque realmente ha existido una campaña muy dura contra el candidato del Frente Amplio, ¿verdad? Básicamente con algún tono en la línea de lo que han llamado el miedo, ¿verdad? La general inseguridad de la gente sobre si la democracia estaría o no amenazada, y efectivamente para el costarricense y las costarricenses es un tema muy sensible. Don Otto Guevara está dentro del rango de error del 15 al 18, de tal manera que podría estar estancado o podría haber efectivamente subido un poco. Y sorprende mucho el caso de Luis Guillermo Solís y del PAC, porque la impresión que uno tiene en redes y en contactos es que efectivamente don Luis Guillermo o el PAC ha subido un poco. Sin embargo, esa es como una primera imagen que quería plantear. En el caso del señor Pisa, pues era lo esperado, ¿verdad? Que no ni creciera, no se moviera. Más bien sorprende que todavía tenga un porcentaje importante de un 5%. Claudio Alpizar. Cuando uno ve la frecuencia en el gráfico que viene en la República, que es un poquito más largo, que mide de septiembre hasta enero, encuentra tendencias. Hay una tendencia muy importante, que es una caída bastante vertiginosa del candidato oficial, de don Johnny Araya, que se empieza a presentar y a acentuar, y que por lo menos en esta encuesta, independientemente del margen de error, que como bien lo dice Carlos, anda en 2.8, independientemente de ese margen de error, lo que muestra es que se paró esa caída libre en que venía el candidato oficialista. En relación al candidato del Frente Amplio, que venía en una subida vertiginosa desde esa época, desde septiembre, lo que muestra es que efectivamente la campaña que se pudo haber estado haciendo, que se hizo en estos días, ha mermado el caudal electoral, sobre todo para el candidato del Frente Amplio, que se ha visto atacado de diferentes fuentes y teniendo el gran tema que para mí es el que se viene presentando. Es más importante la lucha ideológica, o sea, es más importante el tema ideológico que se le ha planteado alrededor de José María Villalta, o es más importante el cambio. Digo esto porque me da la impresión que desde el punto de vista estratégico, los partidos de oposición han comprado un poco el tema ideológico y muchos se han puesto en la misma línea para atacar en forma conjunta al candidato del Frente Amplio. Paralelamente encontramos también, ya hay grupos de interés muy preocupados por lo que representa ideológicamente el movimiento Frente Amplio para ellos, y eso también ha generado otro espacio de donde recibe ataques. Entonces es la única explicación que uno podría encontrar de diciembre a enero en esa disminución. En el cuanto al movimiento libertario, también en el mismo gráfico, lo interesante es ver que viene creciendo constantemente, muy poco, pero viene en un crecimiento constante. Digo estos reflejos de estos espacios porque presentándose y siguiendo esta intención, esta secuencia de datos, todavía existe la posibilidad de una segunda ronda. A mí me preocupa algo en la encuesta, bueno, que no me deja totalmente satisfecho con la medición. En la medición se habla de que hay un 15% de personas que están indecisas y un 10% que no irán a votar. Eso es prácticamente imposible. Eso es un factor importante que yo quería mencionarle, porque muchas veces el costarricense, que tal vez no conocemos a profundidad cómo se realiza una encuesta y qué valores también son interesantes, un 15% que todavía está indeciso puede cambiar mucho
el panorama al final, en la encuesta final, que es la encuesta real, ¿verdad?, el próximo 2 de febrero. Entonces, tal vez explicarle un poco a los costarricenses, además de qué peso tiene ese 15%, también qué significa el margen de error y por qué un margen de error tal vez un poquito más grande que el que se acostumbra de 2%. Es que a mí lo que me deja insatisfecho no es tanto eso que usted plantea, sino que yo siento que es imposible que en las próximas elecciones solo un 10% sea el abstencionismo. ¿Me explico? En la encuesta se valoran todos los números y se dice que quedaron un 25% de personas que están, un 15% indecisas y un 10% que no van a ir a votar. Yo no encuentro, desde mi perspectiva, ningún elemento sustancial para que a la fecha el abstencionismo en Costa Rica pueda bajar de haber venido de un 30% a un 10%. ¿Me explico? Y en el otro 15%, pues sí, habría que analizar porque están indecisos, pero también pudiera ser que algunos de estos indecisos se incorporen después a decidir su intención de voto y los que ya están decididos más bien pasen a ser parte del abstencionismo. Y no tendrá algo que ver la participación, porque si bien es cierto, no vamos a ser un poco ingenuos de creer que el abstencionismo se va a reducir en grandes medidas y que no tiene nada que ver el abstencionismo con la participación política, pero yo siento que el tema de redes y las posibilidades que tienen las personas ahora de interactuar, que son mayores, sin lugar a duda, eso le permite también un poco como involucrarse en el tema, porque vemos en redes sociales como la participación del costarricense en tema de política es exagerada. Entonces puede ser que eso los esté motivando un poco a no solamente quedarse en palabras y también actuar a la hora de ir a votar. ¿Podríamos creer que eso podría favorecer un poco y evitar un poco el abstencionismo o no? ¿Cuál es la conducta yo coincido de los costarricenses? con Claudio de que es muy poco probable reducir el 30%. Pero sí podría reducir un poco. Es poco probable, digamos, ya un 30% y yo imaginaría un margen de error igual que el de la encuesta de un 3%, 33 o un 27%. Y me permite entonces explicar lo del margen de error. Es decir, recordemos que lo que se hace es una muestra de la población. Inclusive eso es muy interesante de que, bueno, no tenemos claro cuáles fueron los segmentos que se trabajaron, digamos. Si las encuestas las hicieron en un barrio o en una comunidad muy urbana, muy rural, si la gente que fue entrevistada a través del medio telefónico también fue de alguna manera entrevistada de manera personal, es decir, se sacó de la muestra. El rango de error lo que significa es que el dato que se presenta puede tener, en este caso, o 3 puntos arriba, 2.8 era, ¿verdad? 2.8. O digamos que 3, o 3 para abajo, digamos. En este caso, si don Johnny aparece con un 39, podría tener 3 puntos arriba o 3 puntos abajo. En todo caso, hay un dato que es interesante. Este 39% que se acerca mucho al 40% que se requiere para ser electo presidente, es de la gente que aparece decidida a votar. Y si le agregamos lo que acaba de plantear Claudio, de que están planteando que solo un 10% no va a votar, estos datos están de alguna manera y evidentemente inflados. Están inflados por un asunto eminentemente estadístico. Es decir, en el momento que se incorpore ese 20% más que va a optar o por Liberación o por el PAC o por el Frente o por cualquier otro, este dato se disminuye. Y de ahí la alta probabilidad de que estemos enfrentando el balotaje o una segunda ronda. Quiero poner la gráfica esta de la cual hablaba Claudio, si la tienen ahí a mano. Sí quiero decirles que, bueno, hay una confusión aquí con los colores, porque la primera línea es la de don Johnny Araya. La verde debería ser Liberación. Exactamente. Entonces, Claudio, tal vez sobre esa gráfica explicas un poquitito lo que decías. Ok, en azul representa al PLN, es la que vemos arriba y habla desde septiembre hasta la fecha, cómo venía en una caída vertiginosa hasta diciembre. Temas que obligaron al Partido de Liberación Nacional a cambiar de estrategia, a cambiar su eslogan de contráteme, buscar algo que involucrara al partido y a todos los ciudadanos. Y la roja que representa al Frente Amplio la vemos en una línea ascendente vertiginosa que se quiebra en diciembre. En diciembre es cuando empiezan a aparecer
los grandes temas en las redes que ustedes hablaban, donde empieza a aparecer aquel anuncio del sastre, que al final de cuentas nadie se hizo dueño de su autoría, donde empiezan a aparecer muchos temas que empiezan a cargar en el punto ideológico al candidato y a generar algunos temores en la ciudadanía. Entonces podríamos concluir que efectivamente esa campaña ha funcionado para bajarle el perfil a Villalta. Campaña en la que han participado otros partidos, principalmente el Movimiento Libertario. Pero interesante que el Movimiento Libertario, que es la rayita verde, sigue subiendo, pero ha sido uno de los más beligeros. La verde según esto es Solís. No, es el Libertario. No, la amarilla es Otto Guevara. La amarilla es Otto Guevara. Solís. Verde Solís. Sí, Movimiento Libertario y la verde. No, aquí No, aparece la como amarilla. la verde de Solís. Solís es del PAC. Bueno, es que ustedes la están viendo de otro color. La tercera línea que aparece ahí, Ajá. Sí, esa es verde, pero sería Luis Guillermo Solís. Sí. Acá sí gusta. no puede estar Luis Guillermo Solís encima del PAC y del PUS. Las Entonces dos pareciera últimas- que tiene un error. Hay un error. las de dos, color. las dos últimas. La verde, la que aparece ahí, la tercera, es del Movimiento Libertario y que muestra un crecimiento constante. Pero vean qué interesante, porque el Movimiento Libertario es de los que más ha acentuado el tema ideológico y del miedo en relación a, junto con Liberación, a el partido, al movimiento, al Frente Amplio. Y no le está sumando sustancialmente, sino que pareciera que esa campaña conjunta entre estos dos partidos le ha generado más empatía hacia el candidato oficialista, que pudiera representar más posibilidades de triunfo frente al Frente Amplio que lo que le está generando el Movimiento Libertario. Hay una leve caída en el Partido Acción Ciudadana, que es la cuarta línea, la cafecita que aparece ahí. Yo siento que, aparte de que ha emigrado mucha gente del Partido Acción Ciudadana hacia el Frente Amplio, por otro lado también es obvio que hay temas que han distanciado mucho a los paquianos, por llamarlos de alguna forma, de su partido original. Por ejemplo, el tema de la elección de la vicepresidenta, ¿no fue el nombre? La exdiputada de la Unidad como vicepresidenta, es un tema Ana Elena Chacón, a que resintió en mucho a la línea más fuerte, de más izquierda de Acción Ciudadana, y pudiera ser que eso, unido, no sé si podríamos valorar eso, las posiciones de tirarse de tanto corazoncito y tanta buena relación tan evidente en los medios de comunicación entre el PAC y el Frente Amplio, puede ser que la gente también encuentre que hasta el mismo PAC está aceptando que el Frente Amplio es mucho más fuerte y entonces quiere darle mayor utilidad y se va hacia el Frente. Claudio, desde que arrancó la campaña, arrancó bastante polarizada, ¿verdad? Y José Carlos. Sin embargo, quisiera, si producción tiene a mano, que analizáramos el histórico de lo que ha sucedido en otras campañas, por ejemplo, con lo que plantea las encuestadoras, en este caso es Gallup, y lo haremos con todas las encuestadoras, lo que plantea las encuestadoras durante el proceso, ¿verdad? Y lo que termina de suceder el día de las elecciones. Vamos a ver si nos ponen, por ejemplo, la del 2006, para tratar de ir haciendo un análisis de lo que se dio. Vamos a recordar esta campaña. La última de las columnas que está ahí es el resultado final. Y comienzan a surgir algunas variables interesantes. Por ejemplo, observemos que el verde obviamente es el de Liberación, el amarillo es el de el PAC y el rojo es el del Movimiento Libertario, ¿verdad? ¿Y qué estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo es que obviamente Liberación en un principio muy fuerte, el PAC se encontraba a media línea, el Movimiento Libertario un poco grande, pero el resultado final nos dice que la última encuesta de Gallup tomada en enero fue muy diferente a lo que fue el resultado final, prácticamente un empate. ¿Cómo valoran que ese espejo que nos van diciendo, esa tendencia que nos van proponiendo las encuestadoras, al final no sea lo que realmente se refleja? ¿Qué pasa? Es curioso cómo en estos casos, por ejemplo, el Movimiento Libertario siempre aparece en las encuestas por arriba de lo que al final obtiene en la votación. Por otro lado, en el caso del PAC es exactamente lo inverso. Es decir, el PAC, mientras que aparece por debajo en las encuestas, al final en la votación ha subido. Creo que este fenómeno también lo vamos a ver en esta elección. La impresión es que no se está registrando
en esta encuesta el crecimiento que ha venido de alguna forma sosteniendo el PAC. Esa es mi impresión. Pero ¿cómo? Ahí lo interrumpo un momentito, porque muchas personas y muchos expertos en política coinciden con eso, pero si lo vemos en cifras es, mejor dicho, casi imposible. No digo que sea la realidad o que no la sea, pero estamos viendo un porcentaje de 39 sobre un 7%. ¿Cómo alcanzar ese nivel, digamos? Yo no dije que iba a alcanzar, dije no que iba necesariamente, a crecer, pero digamos. crecer, digamos. O sea, lo que y digo, digo es que no está registrándose en este momento el crecimiento del PAC. Pero sin embargo, o sea, usted habla de crecer. Sí, usted habla de crecer y muchos analistas nos lo han dicho en este programa e inclusive en otros trabajos que hacemos en el CINAR, que podría al final Luis Guillermo Solís dar una sorpresa. Y yo no veo cómo lograrlo en unas cifras tan variables. Sí, bueno, no se está reflejando evidentemente como se está diciendo acá, y eso puede obedecer al tipo de encuesta que se hace, el dónde se obtiene la muestra, ¿verdad? Y esto habrá que esperar unos días y escuchar otras encuestas. Yo entiendo, digamos, y tengo acceso y conocimiento a otras encuestas, en el cual, por ejemplo, en el caso del PAC, tiene un crecimiento mucho mayor que el que aquí se refleja. ¿Y a qué se deben esas variables entre las encuestas? Yo creo que es importante tener en cuenta esto. Si ustedes ven esta encuesta y otras encuestas que salen, unas que no se publican, es importante que el televidente sepa que estas encuestas que salen en los medios de comunicación no son las únicas. Los partidos políticos todos los días hacen encuestas, claro. Casa Presidencial hace todos los días encuestas, entonces no hay que limitarse solo a una única encuesta. Lo que sí hay que tener claro es que el ciudadano ha empezado a decidirse con más frecuencia por un candidato, pero hay un tema que es fundamental. Puede que hoy esté decidido y mañana cambie. Hay una volatilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy con un candidato y mañana, por lo más pequeño, me paso al otro y paso mañana regreso donde estaba o me voy para donde otro. Eso es el gran tema en este momento. Y entonces usted en todas las encuestas, sobre esa pregunta que usted hace, va a encontrar, si mañana hace otra, mayor volatilidad. Esta encuesta fue hecha del 8 al 13. Aparte de eso, se supone que como es una casa encuestadora seria, uno se imaginaría, ahora que Carlos así tocaba el tema, que tienen una muestra apropiada del país. O sea, si Costa Rica 50% de mujeres, 50% de hombres, uno supondría que la muestra está igual, que San José debe tener más pesos que Alajuela tiene más pesos sobre Punta Arenas, que se hace una distribución también por edades. Entonces, se supone que esta empresa debió haber hecho eso, y yo no tengo la duda. Pero voy a esto otro. Si eso se hizo correctamente, uno podría interpretar aquí el tema de la volatilidad que les estoy planteando, que es el ciudadano variando constantemente de ubicación. En esa muestra, por ejemplo, vimos, a eso iba, Claudio, ¿sí? Una diferencia de enorme. Que el PAC sube un 12% contra una encuesta que fue tomada unos días antes de la elección. Pero recordemos, Alan, que en esa época es cuando se rompe prácticamente el bipartidismo, en el 2006, correcto. ¿verdad? Entonces usted encuentra una Liberación Nacional que siempre arranca fuerte. Mañana ponen a José Carlos Chinchilla o a Claudio Alpiza. Nadie los conoce dentro de Liberación Nacional y arranca, desde que arranca, al menos arranca con un 20%, ya tiene una base. Hablando de un partido que se disminuyó, porque esta encuesta no lo dice, pero todas las encuestas muestran una Liberación Nacional que es la mitad de lo que históricamente fue o un poquito más. Entonces ya arrancan con esa base. Entonces tienen una ventaja, mientras que el Movimiento Libertario, el PUS hoy en día, o el mismo Frente Amplio, tienen que llegar a la base. Eso es lo que muestra ese gráfico anterior, en donde un gran amplio marco de gente que está indecisa, que no tiene partido, al final de cuentas se puede decantar por algo que no sea Liberación Nacional. Ahí es donde yo también hacía referencia antes fuera de cámaras en la conducta durante el proceso y durante ese periodo de encuestas, que han sido varias, por ejemplo, en este caso, en el 2006, que ponemos, por ejemplo, la conducta no solamente de los candidatos presidenciales, sino también de los ciudadanos. Y es ahí donde tal vez me apoyo con su volatilidad, claro, con lo que usted menciona. Pero, ¿qué te parece si esa volatilidad y sobre ese tema hablamos, pero vamos primero a un corte comercial, que ya nos están diciendo arriba, vamos a un corte? Y cuando regresamos hablamos de esa volatilidad. Bien. Y hablemos de cómo se vio también en el 2010. Y por supuesto, ¿qué quieren preguntarle la gente en las redes sociales a estos dos señores? Ahora cuando regresemos, después del corte comercial, lo vamos a analizar aquí en Café Cinar. Si va saliendo de su casa, esta entrevista está sumamente interesante. Síganos por Radio Nacional. 101.5 y 88.1 FM. Síganos usted también a través de Radio Nacional de Costa Rica.
Decidite por la primera universidad en incorporar el uso del iPad para el proceso de educación. UH. Poder TV es un espacio de opinión y análisis con entrevistas de actores políticos, formadores y tomadores de decisiones en los destinos del país. Véalo todos los jueves a las 10 de la noche, solo en Canal 13, nuestro canal. Continuamos con más información aquí en Café Cinar. Llegamos a la sección de redes sociales donde usted puede ser parte también de este programa a través del Facebook Cinar Canal 13 y también en el Twitter @Cinar13 con el hashtag Café Cinar, que ya va a aparecer en pantalla para que usted se comunique con nosotros. Y bueno, yo quiero empezar esta sección analizando un poco qué fue lo que dijeron los candidatos en reacción a la publicación de esta encuesta, que es el tema principal que estamos hablando el día de hoy. Tengo a mis espaldas el caso de José María Villalta, que publicó en sus redes sociales la reacción acerca de la encuesta. Él opina, ¿hasta dónde podrá llegar la campaña sucia contra el Frente Amplio? Tenemos el testimonio de al menos 3 personas que afirman que les hicieron una encuesta de Zip Gallup, incluyendo la siguiente pregunta: ¿usted votaría por Villalta aunque se le comprobaran vínculos con el narcotráfico? Por supuesto, no preguntan lo mismo sobre los demás candidatos. Vamos a consultarle de forma inmediata a la citada casa encuestadora si esto es cierto, pues nos parece impensable que una empresa seria se preste para semejante barbaridad. Tuvo 6.607 likes y 982 comentarios. Yo quisiera preguntarle a los expertos del día de hoy qué opinan acerca de las principales reacciones y de las primeras reacciones de los candidatos, como el caso de José María Villalta. Don José Carlos. No, a mí me parece que la reacción de Villalta es absolutamente comprensible, en tanto que no es solo en eventualidad que eso fuera cierto, no es solo ese hecho, sino que es evidente, digamos, para las y los costarricenses que han escuchado los debates, de que Villalta es el punto del conflicto, digamos, fundamentalmente, y que además se ha ideologizado muchísimo la campaña. Es decir, esta es una campaña donde la discusión es básicamente ideológica, en sentido así, al punto que hablamos de izquierda y derecha, hablamos de comunismo y ni siquiera conceptualizamos bien el tema. O sea, en este país no hay ningún partido comunista. Es decir, nadie está eliminando la propiedad privada, nadie está eliminando el Estado. Son ideas socialistas que en la sociedad costarricense ha convivido con nosotros desde la década de los 40. Es decir, el seguro social, por ejemplo, es una medida socialista. La mayoría de los partidos, el Partido de Liberación Nacional se dice socialdemócrata, es decir, elementos socialistas. El PUS se dice social cristiano, a excepción del Partido Movimiento Libertario, todos los demás tienen elementos socialistas. Entonces a uno le extraña el nivel de ideologización que se ha dado y comprende uno muy bien la reacción de Villalta. Bueno, en eso mismo, en relación a lo que dice José María Villalta sobre esa pregunta, casualmente estaba leyendo en la República que hace referencia de que fue una pregunta que se hizo en un focus group y no tanto en una encuesta, pero de todas formas no le encuentro sentido hacer esa pregunta en un focus group, ¿verdad? Porque puede quedar la percepción de, por lo menos del que participó en el focus group. Un focus group, para los que no saben, es un grupo donde se llevan 8 o 10 personas, se plantean temas, se discuten y los investigadores toman conclusiones, están escondidos, están tomando conclusiones sobre lo que la gente está diciendo. Bueno, ahí se tiró esa pregunta que no sé con qué intención se daría. El director del Zip Gallup lo aclara en la República, pero a mí siempre me queda la duda de por qué esa pregunta en un focus group, sí, hablar de mezclar el narcotráfico. Ahora, en cuanto a lo que dice José María Villalta, que campaña sucia y que los oigo diciendo, bueno, el que se mete a política y quiere jugar Jackse, se queda jugando Jackse. Si se quiere jugar en política, pues tiene que aceptar que no todas las reglas ni todo lo que se va a plantear es de acuerdo a su gusto. Aquí hay también un tema que hay que diferenciar,
que es el tema de la campaña sucia y la campaña negativa. La campaña sucia es aquella que inventa cosas, como en este caso de esta pregunta que molesta. Pero la campaña negativa es una cosa diferente, es una campaña de contrastes, donde un candidato trata de demostrar que el otro candidato no tiene experiencia o que el otro ha hecho una gestión mala durante muchos años en algún puesto público o que no tiene capacidad. Son dos cosas diferentes. A veces siento que se confunde campaña negativa con campaña sucia. Bueno, y precisamente también tenemos la reacción de Johnny Araya ante la publicación de esta encuesta, y esto fue lo que publicó en su Facebook. Quiero agradecer primero a Dios y a todos los que confían en el cambio responsable. Nuestro país necesita de acuerdos de equilibrio y de un buen equipo de gobierno para enfrentar los retos y lograr el desafío de la equidad y crecimiento que urge. Ustedes son la fuerza que renueva nuestro movimiento, ustedes son la voz de este equipo, y ahí publica una de las gráficas de esta encuesta. ¿Creen ustedes que al quedar en primer lugar, obviamente va a creer en la encuesta, y Villalta, como no fue favorecido, no cree y da estas declaraciones? ¿Esto influye a la hora de reaccionar y publicar también en sus redes sociales? Bueno, a mí me llama la atención en ese párrafo el tema de cambio responsable. A mí me parece que el que menos debería estar utilizando el concepto de cambio de Liberación Nacional, y parece que ante los errores estratégicos de los demás partidos, hasta Liberación Nacional se ha apropiado del mismo concepto de cambio, cuando es obvio que un partido, después de estar 8 años, no puede representar el cambio tal y como lo plantean, o por lo menos no podría representar ese cambio más rudo, más drástico que pueden plantear los otros partidos. Ahora, el tema de las encuestas, por supuesto que cuando salen, los partidos a lo interno las conocen ya unos días antes, saben cómo vienen, preparan su discurso, y el ataque que hacen de la encuesta es, de alguna manera, defender sus posiciones, y los que van adelante pues tratan de sacarle ventaja para venderle a ese imaginario colectivo de que el triunfo está cercano. Es interesante cómo obviamente don Johnny utiliza esta encuesta para decir estamos cerca de ganar. Sin embargo, cuando uno analiza los datos incorporando a toda la ciudadanía, ese 39% se convierte en menos de un 29%. Es decir, solo un 29% de las personas que tienen posibilidad de votar están apoyando a don Johnny Araya en este momento. Es decir, menos de un tercio, cuando técnicamente, digamos, o la aspiración constitucional sería que fuera al menos un 40%. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que efectivamente hay un porcentaje importante de la población que no se ha decidido. Y eso lo sabe muy bien don Johnny. Él sabe que ese punto que aparece ahí tan cercano no está tan cercano, está muy lejos. De ahí que convoque a su gente a que lo apoyen, ¿verdad? Obviamente, don Johnny está bien asesorado, y en este sentido encontramos que de alguna manera aprovecha este tipo de encuestas para decirle a la gente, nos falta un pasito más. Cuando, si se analiza el asunto desde la perspectiva del conjunto de la sociedad, del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que pueden votar, todavía no está tan cerca, y hay mucha gente que puede ejercer el voto en otra dirección a la que aquí se plantea. Bueno, muchísimas gracias a ambos, y parte de las reacciones que también se generan en las redes sociales es con respecto a esta encuesta y por supuesto al tema que tendremos el día de hoy aquí en Café Cinar, y en el Facebook @Cinar13 tenemos una reacción también de uno de nuestros seguidores. Juan Valdés dice lo siguiente: Araya sigue liderando por miedo de que gane el Frente Amplio. Ahí expresa su preferencia por Pattoni, el candidato a vicepresidente del Partido Liberación Nacional, y por Araya no. Precisamente me llamó la atención este comentario porque se ha hablado mucho, y en sus entrevistas don José María Villalta ha hablado acerca de la campaña del miedo que se realiza en contra de su candidatura. ¿Creen ustedes que esta campaña ha generado resultado y por eso se expresa en la encuesta realizada, publicada el día de ayer, como lo opina este seguidor en el Facebook? Adelante. Yo creo totalmente que eso ha funcionado para los intereses de Liberación Nacional y de los demás partidos. El hecho de bajar a un candidato que, les soy sincero, yo personalmente nunca me imaginé estar analizando estas elecciones con un Villalta en esa posición. Creo que ya de todas formas Villalta es un ganador en esta elección y el Frente Amplio, independientemente del resultado final, porque ese crecimiento exponencial es realmente sorprendente. Ahora, sí ha afectado, lógicamente, que los ataques no han venido de solo un frente, sino que tiene varios frentes, y el Frente Amplio, aparte de eso, no tiene
la capacidad económica ni la articulación de un partido fuerte, porque tiene un crecimiento amplio, pero tendrá la estructura, el Frente Amplio, de poder enfrentar a un partido de liberación nacional, a la misma unidad, al mismo movimiento libertario, cuando ni ellos mismos imaginaban esta situación. Está en un complejo, en una compleja situación que le dificulta establecer una estrategia mucho más concreta para estos ataques y pues se apega a esa idea del miedo y del miedo y del miedo como única tabla de salvación. Yo creo que lo ha afectado en dos sentidos. Uno es en la percepción ciudadana, que eso hace daño. Pero lo más grave para la campaña del Frente Amplio es que el candidato ha tenido que regularse mucho en su crítica y en su análisis. Ha tenido que ser menos intenso, porque de lo contrario, lo que hace es reafirmar lo que dicen de él. Es decir, Villalta ha tenido que contenerse un poco en la crítica que le ha hecho al gobierno, en la crítica que le hace a los partidos tradicionales y a los políticos tradicionales, porque de lo contrario lo que hace es reafirmar el eslogan que han planteado de que efectivamente poner el país en manos de alguien tan intenso, tan radical, según la lectura externa, es pernicioso para el país. Obviamente, en ese sentido, el impacto que tiene una campaña sistemática del movimiento libertario, fundamentalmente, y de liberación nacional, ha generado esos dos impactos. Contención del candidato, que es lo que más creo le está afectando, y en segundo lugar, una duda razonable, digamos, en el ciudadano que está empezando a ver cómo decodifica ahora al candidato que anteriormente lo había asimilado sin ningún cuestionamiento. Bueno, y tenemos más consultas a través de nuestras redes sociales. Tenemos una consulta directa para nuestros invitados el día de hoy a través del Facebook Sinar Canal 13. Alexander Vargas nos hace la consulta. ¿A cuánto asciende en la encuesta los indecisos y pueden aún cambiar los porcentajes presentados? ¿Consideran ustedes que la gente que aún no se ha decidido puede llegar a cambiar estos porcentajes el día de la elección? A mí esa es la gran insatisfacción que me deja la encuesta, porque la encuesta me dice... Bueno, es un punto importante antes de devolverme. La encuesta tiene algo que a mí personalmente no me gusta, que es la mezcla de llamadas y visitas, llamadas telefónicas. A mí me gusta o que sea solo telefónica o que sea solo visita cara a cara. En ese marco ya encontraríamos algún sesgo ahí a la hora de desarrollarla. Pero después viene el tema ese del abstencionismo. A mí me sorprende que, por ejemplo, se hable, le repito lo que dije antes, solo de un 10% de abstencionismo. Eso quiere decir que un 90% de los 3 millones y pico costarricenses, prácticamente solo 300,000 no van a ir a votar. Eso es una marea de gente la que va a ir a votar y yo tengo mis dudas de que el abstencionismo llegue a 10%. Y dice que hay un 15% de gente que todavía está indecisa. Yo más bien diría que ese 15% y ese 10% en la sumatoria debería ser abstencionismo, al mínimo, un 25%, y que todos estén ya decididos sobre candidatos. No sé, hay algo en la encuesta que a mí no me deja satisfecho a la hora de dar los resultados porque se sale de lo natural, de lo que uno está percibiendo en otras encuestas. Sí, y es que eso que está diciendo Claudio es fundamental, porque eso cuestiona todo el resultado de la encuesta, y cuestiona sobre todo cuando se habla de que está con un 39% el candidato liberacionista, porque de alguna forma se está incorporando dentro de ese porcentaje la idea de que quienes no se han decidido no se van a decidir, ¿verdad? Además, ese 30% de gente que no va a votar, de alguna manera va a incidir sobre el resultado final de este proceso. Los costarricenses y las costarricenses deben de tener claro el dato siguiente: un 29% es lo que en este momento está decidido por votar a favor de Araya, un 20% por Villalta, que hay una gran diferencia, un 13% por Guevara y se plantea un 5% por Solís. Ese porcentaje que la ciudadanía en su conjunto en este momento tiene, habrá que valorarlo al tenor de quienes efectivamente van a participar en el proceso electoral. Si el proceso electoral se decanta en las próximas semanas en el sentido de que los indecisos voten, es muy probable que estos números cambien. Aunque don Johnny siga adelante, es muy probable que no alcance el 40% necesario para ganar en la primera ronda. Pero algo interesante, en eso que vos planteas, si fuera esta encuesta ya Johnny ganó. Ah, sí. Porque si hay un 15% de indecisos, correcto,
sacar un 1% de ese marco, del 15%, para agregárselo al 39% que ya tiene, es muy fácil, porque el 15% de indecisos se divide no en la misma proporción, pero al menos Liberación Nacional podría tener un 1%. Esa es donde está mi duda. Y entonces termina la elección con un 10% de abstencionismo. Ni en las mejores épocas de las elecciones en Costa Rica anduvo en 16, 17% de abstencionismo. Plantear en esta encuesta un abstencionismo de un 10%, ya con solo eso a mí me le quita validez a esta encuesta. Muchísimas gracias a ambos por participar con nuestra sección de redes sociales. Recuerde que estamos a través del Facebook Sinar Canal 13 y también en el Twitter @Sinar13 con el hashtag Café Sinar para que le haga consultas a nuestros expertos el día de hoy. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Decidite por la universidad que te brinda una biblioteca digital con miles de ítems a tu alcance. UH. Regresamos a Café Sinar en este momento analizando también los resultados de la encuesta que salieron ayer por la tarde. Hay un tema interesante y es esa posibilidad de la segunda ronda. Antes de ir a corte comercial hablábamos de la volatilidad que ha tenido los costarricenses, de los cambios de conducta de los candidatos, porque hemos visto cómo han variado un poco también sus ideologías y de los cambios de criterios de los costarricenses. Hay un tema claro que hemos visto en las últimas elecciones presidenciales, cómo los costarricenses quieren algo diferente. En el 2006 se acabó con el bipartidismo, en el 2010 votaron por una mujer y en esta ocasión están creyendo en los extremos, por llamarlo así, que ya no son tan extremos. Hay claro que el costarricense quiere algo diferente, pero todavía siente un poco de temor. ¿Cuál podría ser, en base a todas estas variables, la posibilidad de una segunda ronda? Porque estamos viendo que sería algo, en este momento, de acuerdo a las cifras, bueno, si lo vemos de acuerdo a estas cifras, ya ganó Johnny Araya, como lo decía antes don Claudio. Sin embargo, podría variar y haber una segunda ronda. ¿Cuál es esa posibilidad entonces? ¿El extremo o al final el costarricense seguiría decidiendo lo mismo? ¿Y las combinaciones? ¿Qué podría pasar en las diferentes combinaciones que existan? Yo estoy convencido de que hay segunda ronda. O sea, yo no me voy a dirigir solo por esta encuesta. Hay muchas encuestas y en todas se plantea la segunda ronda. Eso es prácticamente un hecho, a menos de que las cosas cambien sustancialmente en los próximos días, como lo plantea esta encuesta. Hay partidos que están luchando para ingresar a la segunda ronda. Me refiero al PUS, que todavía puede tener una ventaja, el PAC y el Movimiento Libertario. El Movimiento Libertario, bueno, estos tres partidos dependen mucho de si esa caída que se dice del Frente Amplio, que sí es cierta también, porque he visto otras encuestas y viene disminuyendo el Frente Amplio después de la campaña esta fuerte que ha tenido en su contra. Entonces, hay que ver cuánto disminuye el Frente Amplio y cuánto sigue creciendo el Movimiento Libertario, a ver si es el Frente Amplio que se queda afuera o es el Movimiento Libertario. Si decrece mucho el Frente Amplio, pudiera ser que el PAC, con la unidad, con una campaña un poquito más agresiva, se meta, porque recuerda, hay que tener un dato claro. La gente que está con el Frente Amplio, en su gran mayoría, son gente opositora a Liberación Nacional, que quieren un cambio. O sea, no todo lo que está ahí es frente amplista. Entonces, si la publicidad, si los ataques contra Villalta se acentúan, tampoco la lógica me dice a mí que esa gente va a emigrar toda hacia Liberación Nacional.
podría emigrar al partido, el Movimiento Libertario, podría emigrar al PAC, podría emigrar a la Unidad, porque la visión de cambio se hace presente en esos electores. Bueno, pero entonces ahí hay un factor importante. Habrá muchos costarricenses que no votarán por quien sea afín o quien tengan simpatía, votarán por alguien que no sea el que no quieren, más bien, o sea, en contra. Las personas van a votar en contra. Déjeme decir lo siguiente, es muy importante que la gente vote, porque entre más abstencionismo exista, de alguna manera el partido que tiene gente más afincada desde décadas es Liberación Nacional. La gente que no vota, en el fondo, apoya al que está ganando. Es decir, inconscientemente lo estaría haciendo. Y en esta elección, digamos, y en este proceso, ha habido un fenómeno increíble, y es que no se ha resuelto el cubo. ¿Cuál es el cubo? El cubo es que no han podido hacer ver a don Johnny Araya como el candidato de gobierno. Es decir, ningún candidato de oposición ha podido hacer que la gente visualice la candidatura de don Johnny Araya como el continuismo de 8 a 12 años. Pues eso habla bien del manejo de la campaña que han hecho con Johnny. Por supuesto, habla de un manejo extraordinario y de una gran dificultad o incapacidad de los partidos opositores de hacer ver a la gente esto. Y eso le da una gran ventaja, digamos, de alguna manera a don Johnny, porque él lo que hace simplemente es, le critican el tema del avión o la avioneta, él dice, yo también lo critiqué, critican el tema de la trocha y dice, yo también lo critiqué. Bueno, y es que él se mantuvo en esa postura los últimos años, o al menos en esta administración. Si me hablan de una segunda ronda, ¿qué es más cómodo, por ejemplo, para don Johnny? ¿Llegar a una segunda ronda con quién es más cómodo y con quién es más incómodo llegar? Yo creo que para el escenario más factible en estos momentos para Liberación Nacional, o sea, lo que debería luchar es por ganar en primera ronda. Creo que en segunda ronda, en cualquier escenario se le complica, porque ya son 2 nada más candidatos los que estarían enfrentando. Es a lo que voy, votarían en contra. Y hay mucha gente que ya Liberación no tiene, ahora que decía Carlos, ya no tiene la fortaleza de aquel partido de 35 puntos, anda en 20 puntos. Pero con Villalta, el gobierno sigue en siendo segunda ronda se le puede agudizar más, puede usar más el tema del miedo. Sí y no. No es tan igual, digamos, con Otto, no es tan igual con Solís, no es tan igual con Pisa. Es que el tema fundamental aquí, Alan, es que efectivamente lo pueden utilizar en segunda ronda, pero el tema del cambio, el tema del disgusto con una administración Chinchilla Miranda, que no tiene, de cada 10 ciudadanos solo uno está contento con la administración Chinchilla Miranda, eso es un tema muy fuerte, que en segunda vuelta es un tema de contraste, o sea, es 2 contra 2. Y ahí yo siento, a pesar de que he de reconocer que en los últimos debates he visto mejorando a Johnny Araya, siento que de los 5 candidatos es el más débil en cuanto a discurso. Entonces también ya al enfrentarse a un candidato en el cuerpo a cuerpo, el contraste es fundamental. Sin embargo, para utilizado más el tema de la visita y la campaña política también, me parece que ha tenido una participación fuerte. Tan inútil, no digo inútil, digamos, tan poco expresivo a don Johnny. Inclusive en el último debate fue el que planteó preguntas más densas. Obviamente hay un equipo detrás de él. Ahora, sobre quién le sería más difícil a Liberación Nacional enfrentar un balotaje, una segunda ronda, para mí con el PAC. Ahora, que el PAC llegue a ser, eso está por verse, pero sería el más complicado. Porque en el caso de... Está diciendo que sería el que tiene, digamos, más oportunidad de ganarle. En el caso que llegara a una segunda ronda, don Johnny le costaría más ganarle al PAC que ganarle al Movimiento Libertario o de ganarle a Otto Guevara. ¿Por qué? Bueno, porque si llega el Movimiento Libertario, una buena parte de la gente que tiene ideas centro-izquierda votaría hasta por don Johnny. Y si llegara, por otro lado, el Frente Amplio, toda la gente centro-derecha votaría por don Johnny, digamos. Sin embargo, si llegara el PAC, es muchísimo más complicado para don Johnny, porque de pronto en esta campaña el centro-centro termina siendo el PAC. Esa es mi impresión. Ahora, la posibilidad de que llegue, esa es otra cosa, ¿verdad? Yo coincido a medias con lo que dice Carlos, porque Carlos lo plantea como debería ser, muy racional. Pero yo creo que a veces la política no es tan racional como quisiéramos que sea. ¿Qué sé yo? Le hago un ejemplo. Yo como sapricista juego una final Alajuela Heredia, a pesar de que Heredia no es de mi gusto, pero me disgusta más Alajuela. Sí. Entonces en la final voy con Heredia.
Así funciona esto igual. Aquí hay liberacionismo y antiliberacionismo. ¿Qué será más grande? A veces, en muchas ocasiones, el ciudadano está dispuesto a sacrificar algunos temas ideológicos de percepción con tal de que su adversario sea derrotado. Y recordemos que aquí sigue pululando una gran cantidad de gente que ha ido disminuyendo en cuanto a la posición ideológica de socialcristianismo, pero que siempre fue oposición de liberación y anda viendo a dónde se acomoda. Entonces yo a veces no creo que esos sumas y restas ideológicas sean tan exactas, ¿verdad? Que todo el PAC se va a ir con Frente Amplio o que todos los seguidores de la unidad se van a ir con el movimiento libertario. Yo tengo mis dudas de que el comportamiento del elector sea tan racional. Ahora, hay un factor importante en eso también, y es que yo insisto mucho en el criterio que tenga el costarricense, porque al final las cifras y las ideologías pueden ser claras, pero el costarricense también es el que va a tomar la decisión. Y pensando como tal, ¿qué pesa más? La apatía, porque el costarricense, si bien es claro, está cansado de las promesas que hacen los candidatos presidenciales y que al final les queda faltando, pero también hay un factor importante, que en esta ocasión hay 13 candidatos. Entonces, como que al costarricense le da una gama amplia, más posibilidades de dispersarse y perder cada uno de ellos al final votos. Sin embargo, cuando un costarricense común llega y ve 3 arriba, va a tener que abandonar sus criterios y decir, yo no quiero que llegue este a la presidencia, o yo quiero, mejor voy a apoyar a, pongamos un caso hipotético, Johnny Araya, porque está de primero, y no a Otto Guevara y a José María Villalta. Esa conducta, tal vez usted, don José Carlos, podría ampliarme más en ese sentido, que como sociólogo, esa actitud del costarricense poco convencido, es realmente el que está predominando en este momento, es claro. Y veamos cómo es ambiguo también el mensaje, porque desorientándonos un poco de esta encuesta, las últimas 2 del año anterior tenían datos completamente opuestos. En uno encabezaba Villalta y en el otro Johnny Araya. El costarricense está confundido. ¿Qué va a pasar en estos últimos días? Bueno, yo no creo que de alguna forma las y los costarricenses estén confundidos, están desencantados de la política. Hay apatía. Hay un tercio de las personas que definitivamente, en mi opinión, no van a participar en política, porque ya están convencidos de que no ese es el camino a la solución. Hay un tercio que se decidió hace rato y hay otro tercio que está decidiéndose en este momento. Algunos datos dicen que se decide la mitad de ese tercio en los últimos 15 días y el mismo día de las elecciones. Ese segmento, digamos, ese segmento es el que está en debate en este momento. Y es gente que de alguna manera se ha sumado al problema o al proceso electoral. Yo creo que los debates, el que hizo este canal, por ejemplo, y otros que han hecho otros canales, están sirviendo por primera vez, diría yo, para decidir una campaña. Estoy de acuerdo en eso. Sí. Y yo creo que los debates se han vuelto claves. Nos quedan pocos minutos y me pongo a analizar el tema de una coyuntura tan complicada para este día de las elecciones, que desde ya los invitamos, porque el CINAR va a estar transmitiendo de manera ininterrumpida el día de las elecciones desde las 6 de la mañana hasta que tengamos presidente o tengamos ya precisado el tema de la segunda ronda. Así que quiero invitarlos desde ya para que nos acompañen en una producción gigantesca que estamos desarrollando. Quiero decirles lo siguiente: el día de las elecciones, en mucho, el tema de la estructura es importante. ¿Va a ser tan importante o vamos a ver fenómenos como los que sucedieron algunos años de no importa en cuál carro montes y vaya a votar, no importa por quién vaya a votar, lo pagamos los costarricenses? ¿O realmente ese peso, ese brazo que tiene un partido como Liberación Nacional estructuralmente es trascendental, es importante? No hay duda que Liberación Nacional lleva ventaja a sus opositores en ese aspecto. Sin embargo, también está el tema motivacional. Y ya lo hemos hablado vos y yo, Alan, en el sentido de que en esta elección es la primera donde no va a haber elección de regidores y síndicos, que normalmente son los que activan esa actividad en los cantones y en los distritos para poder organizar a la comunidad. Pero también, y eso José Carlos lo maneja mejor que yo, desde el punto de vista sociológico, pienso que el costarricense ha madurado tanto políticamente. Eso de que no se vean banderas, que la gente a veces sufre, yo creo que es un proceso de maduración. Ya no se ve esto como un partido de fútbol, sino que el ciudadano es más consciente. Y el ciudadano consciente va solito a las urnas. El ciudadano consciente no lo llevan. El ciudadano consciente, yo vengo diciéndole a la gente
de que vaya el día de las elecciones. Ojalá que esta cifra de un 10% fuera cierta, que no la creo, ¿verdad? Solo de abstencionismo que presenta Sid Gallup. Pero si fuera cierto, que todos vayan a votar por el candidato que les gusta, porque aquí hay un tema fundamental que se viene generando, que es el voto útil. Entonces a veces el voto útil lo utilizan los partidos políticos para utilizar a los ciudadanos. El ciudadano tiene que tener conciencia propia, decisión propia, e ir a votar por el candidato que le guste, pierde o gana. A veces perdiendo es cuando se empieza a ganar, ¿verdad? Entonces, el ciudadano lo importante es, como hablábamos antes, que vaya a las urnas, que decida cuál es su candidato. Y en este escenario, que si su candidato se quedó afuera, hay una segunda ronda. Ya en la segunda ronda hace su voto útil, vota por el que menos le guste. Pero en el inicio... O sea, tu llamado es vote a conciencia ahora. Vote a conciencia por el que usted crea que es el mejor. Ok, y en la segunda ronda ya veremos. Si el suyo quedó afuera, hágalo útil el voto. Me quedan un par de minutos. ¿Qué esperan ustedes como especialistas? ¿Qué ven a la distancia? Bueno, lo que yo esperaría en este proceso son dos cosas. Uno, que la gente efectivamente asuma el proceso electoral con responsabilidad, que se siga informando y que vea cuál de los candidatos realmente está diciendo cosas que son importantes para su vida, para mejorar su calidad de vida, para mejorar el acceso de oportunidades de empleo, de trabajo. En general, eso me parece. O sea, lo primero es que la ciudadanía asuma su responsabilidad. Lo segundo es que los candidatos realmente digan al país qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y con qué lo van a hacer. ¿Siente que no se ha dicho todavía después de tanto...? Siento que no, y que hay temas que se han abandonado. Por ejemplo, el tema de género, que tiene que ver con desigualdades, no ha sido tratado. El tema de la juventud no ha sido bien tratado, aún habiendo un partido de juventud. Es decir, hay deudas, hay deudas. El tema de cómo financiar el Estado, a pesar de que han dicho algunas líneas puntuales, no lo han concretado. Y este país requiere nuevos ingresos. Yo siento que esos 15 días es pura emoción. El candidato que logre despertar la emotividad en el votante es el que va a sumar. Ya las propuestas van a pasar a un segundo rango y ustedes van a estar, y nosotros, en una constante análisis de todas las encuestas que van a salir, porque todas van a dar resultados diferentes. Entonces, al final de cuentas, en lugar de aclarar el panorama al elector, se lo vamos a complicar cada día más. Y entonces el elector, la decisión final va a ser votar por su conciencia, que es lo más recomendable, que es lo que yo digo, pero las encuestas que vienen, Alan, compañeros, van a provocar más confusión en cuanto a quién va de primero, quién va de segundo, si hay o no hay segunda ronda. Perfecto, muchísimas gracias a don Claudio y a don José Carlos por habernos acompañado esta mañana aquí. Esperamos que la información que ustedes han suministrado a los costarricenses también sea bastante útil esta mañana. O los dejamos más enredados. Bueno, nuestro papel, y es el que por lo menos SINAR ha asumido desde hace ya varios meses, es tratar de generar la mayor información para que el votante esté informado, tome una decisión informada. Creo que es un principio básico de los medios de comunicación del Estado, ser imparcial, tratar de comunicar e informar a la mayor cantidad de gente posible y que puedan, como lo decía bien Claudio, hacer un voto a conciencia. Ya la segunda ronda es otra historia, ¿verdad? Diana, ¿nos vamos también? Así es, Elki. Bueno, quedaron muchísimas preguntas pendientes, pero el tiempo nos gana. Así que los invito para que sigan debatiendo sobre este tema en nuestras redes sociales, en el Facebook Sinar Canal 13 y también en el Twitter @Sinar13 con el hashtag Café Sinar, como los vemos en pantalla. Y mañana a las 6:30, nuevamente un programa de Café Sinar donde usted también podrá ser parte a través de nuestras redes. Buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todos y cada una de las personas que habitamos este precioso país. Buenos días.